Estas son imágenes de lo que ocurrió en la mañana y Ana María Silva ha estado reporteando esto desde el primer día porque resulta que es muy peligroso. Doctor, yo lo invito a ver esto porque resulta que esto se puede transformar en, bueno, ya es un tremendo dolor de cabeza. Ana María Silva, ¿cómo va la cosa? Priscila, doctor, porque vamos hacia el norte, en sentido contrario, digamos, del recorrido que ya hicimos a primera hora de la mañana cuando empezó a llover, cuando aumentó también la intensidad de la lluvia. Ustedes están viendo las imágenes, claro, de lo que vimos en cuanto a los trabajos. Se han intensificado los trabajos. Lo que sí, Priscila, es que habilitaron una de las dos pistas que estaban bloqueadas para que los trabajadores pudieran ejercer sus funciones. Entonces hay un poquito menos de taco, Pri. Es que, pero mira, un poquito menos de taco, pero te voy a decir que harta más agua, porque resulta que, no sé si lo atribuyo a que el agua se está acumulando con esos sacos de arena que pusieron ahí, pero se supone que estaban drenando, que debería haber menos agua, esa agua que se debería ir por esos tubos feos azules que pusieron, ¿o no? Sí, mira, lo que hacen son varias cosas. La idea, desde lo que me dicen de la autopista, es canalizar el agua, conducir el agua o reconducirla o hacer las maniobras, los trabajos necesarios para que no vuelva, digamos, para que pare un poco. Entonces, claro, están estos tubos azules que son efectivamente, no son estéticamente bonitos, pero son súper necesarios para poder hacerle frente a esta contingencia, a esta emergencia, sinceramente. Y lo otro es que están picando ya desde hace varios días. Hay unas máquinas que ustedes ven que son como unas máquinas de maquinaria pesada que está picando. Y por supuesto, los conductores que pasen por acá van a ver escombros, van a ver que están saliendo muchísimos escombros, pero son retirados también diariamente, ¿no? Lo que sí, Priscila, es que hasta las 10 de la mañana aproximadamente iba a estar esta segunda pista habilitada. Ojo también con esas medidas para los conductores que vienen para acá, que tomen las precauciones. Te escucho. Oye, Ana María, todo el reporteo y la información que nos estás entregando en imágenes la está mirando atentamente. A las 10:05 el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado. ¿Qué es lo que piensa usted, alcalde? ¿Esto definitivamente se tiene que cerrar? ¿Cómo está? Muy buen día. Hola, buenos días. Ciertamente, yo creo que la dimensión del daño ya constatable, habiendo desmontado el túnel un poco, amerita, por resguardo de la integridad física de los vecinos y de todos los usuarios, que el tramo se cierre hasta que se revise en su totalidad. Porque si en este caso hay un daño tan notorio y tan evidente, puede ser que en otros sectores no sea tan evidente, pero que pueda suceder algún accidente. Entonces, en lugar de generar un taco inmenso, limitar el área de trabajo, retardar las reparaciones, lo que debieran hacer es cerrar de una sola vez todo el tramo, trabajar todo lo que se tiene que hacer, revisar todo lo que se tiene que revisar, y una vez que el Estado se sienta seguro de permitir a sus connacionales de circular por ahí con todas las garantías, volver a abrir el túnel. Alcalde, ¿usted por qué cree que no lo cierran? ¿Para seguir cobrando? Yo no sé, es decir, esto pasó hace tiempo. Rato. Sí, pues. Hace rato la gente sentía que goteaba, sentía que veía salir agua. Es que está empeorando. Y el Estado no se pronunció hasta 10 días o 15 días después que hice la denuncia el 15 de septiembre. Entonces, cuando no hay una proactividad inmediata respecto de temas evidentes, uno tiene que pensar bien. Y el pensar bien es que se estaban contactando con los implicados para ver una solución, y cuando tuvieran mayor información, hablar. Pero cuando tenemos, además del agua, los tacos de ayer, por ejemplo, que era 1 hora, y luego tenemos el taco de hoy, que es menor, pero que existe, y además están trabajando con las imágenes que ustedes muestran, trabajadores, que si alguien se despide... Es que llama... Es difícil y se van a demorar más. Entonces,
cierren el tramo completo. Lo que pasa, alcalde, es que llama la atención, como usted dice, el hecho de que no hayamos tenido las herramientas, comillas, públicas para que solucionar el problema antes, es decir, preocuparnos de los vecinos que transitan por allí antes de hacer la denuncia o justamente después de que salió en la tele y vimos todos los trabajos. Pero déjeme hacerle una pregunta al profe Salazar, Cristian Salazar, geólogo, profe que nos acompaña siempre acá en el programa, para que usted también, alcalde, quienes nos ven hasta ahora, entiendan un poco más de lo que puede estar ocurriendo con esto. ¿Por qué el problema es tan grave, de difícil solución? Profe, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo ve usted las imágenes? Estas son imágenes de hoy, día de lluvia. Sí, buenos días, muchas gracias. Sí, mira, el tema se ve bastante complejo y aquí es un clásico problema hidrogeológico en términos de la presión hidráulica que se está ejerciendo y probablemente antes de realizar las construcciones de la estimación del nivel de agua. Aquí existe algo que se llama el nivel freático, más conocido como la napa subterránea. Este sector de Américo Vespucio Oriente está muy cercano al río Mapocho, por ende lo que logro ver entre las imágenes, hoy día el nivel freático, de hecho el túnel está dentro del nivel freático, por eso vemos el agua ¿qué de que significa eso, está pasando por arriba. Nivel freático es la napa subterránea, es como cuando hacemos el clásico pozo y llegamos al nivel de espejo de agua, desde ahí hacia abajo la roca o el sedimento está con agua. Lo que pasa es que si vemos nosotros, comparamos las imágenes de días anteriores, justo hoy día que está lloviendo se ve más agua. La napa subterránea también se alimenta de la lluvia y es que absorbe el agua y por eso también podríamos estar viendo más agua. ¿Y hasta dónde podría llegar? Porque resulta que los efectos los hemos visto cada vez más graves. Claro, el nivel freático cambia de acuerdo a la carga y descarga de los acuíferos. Los acuíferos es el volumen de agua que circula bajo nuestros pies en el sustrato, ya sea de sedimento semiconsolidado o rocoso, como es el sustrato bajo nuestros pies en Santiago. Y el nivel de agua es, digamos, por ejemplo, aquí está el nivel de superficie y el nivel freático, la napa subterránea, está a 10 metros bajo nuestra superficie y en algunos periodos puede estar 20 metros más abajo y ir cambiando. ¿Cómo se alimenta? Con la circulación del agua subterránea, que es por la infiltración que tienen los ríos o canales naturales y también de las precipitaciones que caen en la cuenca de Santiago, en la precordillera y en la cordillera. Profe, Dado pero que, mire, diga. Yo me imagino que así, le pregunto bien abuelo de pájaro, no sé si usted se fijó en los tubos azules, estos de PVC que se instalaron, y ahí lo estamos viendo. Ahí están. ¿Esto sirve para filtrar el agua o es insuficiente? ¿Cómo lo ve usted? Pero claro, bien a grandes rasgos. Para entender esto que hicieron con los tubos de PVC, lo que están tratando de hacer es drenar, el agua que está en el sustrato. Aquí habría que ver los informes geotécnicos que hay de la construcción, si están en roca o si están en sedimento semiconsolidado, porque están muy cercano al cerro. Entonces tal vez, yo creo que no están en roca, yo creo que están en el sedimento semiconsolidado y es una zona, digamos que la roca acá de los cerros la hace prácticamente impermeabilizante y es la zona de mayor acumulación de agua. De hecho, por eso el río Mapocho en términos geológicos va, digamos, el Cerro San Cristóbal y todo este cordón del Manquehue también la hace de barrera y por eso se desvía el río Mapocho y sigue más o menos esta forma. Sí, profe, ¿ya? Lo que pasa es que una napa todo subterránea... Todo está saturado en agua hoy día. Uno entiende que una napa subterránea es un río subterráneo, ¿cierto? Entonces vemos estos tubos que claramente no dan abasto como para absorber el agua de un río subterráneo. Por eso se lo pregunto. Ese es el problema de base. Mira, la dinámica de esto es como un río, pero no son estos ríos clásicos que vemos, no sé, en otros países que realmente son ríos con pozo, hay aire adentro y todo. Es la circulación del agua mediante la porosidad y la permeabilidad que tenga la roca o el sustrato semiconsolidado. Acá la cuenca de Santiago es grava, ripio, arena. Y esto tiene espacios, microespacios donde circula el agua. Eso genera una presión. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se construyen estos túneles? Genera una liberación de la presión de poro que tiene el agua en la porosidad del sustrato y sale. Entonces acá el nivel freático, y aquí vienen los dos conceptos que tienen problemas de base. La presión hidráulica está ejerciendo la presión, el túnel es una liberación de espacio, encontró un lugar donde no hay presión de la roca sustrato y el agua sale. Por eso vemos el agua
saliendo de Está abajo escapando por allí. y pasando por las paredes de arriba y laterales. Pero, El profe, problema de base de construcción es la estimación de este nivel. ¿A qué metraje está? ya, Diga. perfecto, pero de todas maneras, cuando se hacen autopistas de estas características en cualquier parte del mundo, se hacen unos estudios gigantescos y etapa por etapa de construcción. ¿Usted diría que esto nos vino a sorprender? ¿Algo pasó con la lluvia? ¿Quizás con alguna cuenca del río que provocó un movimiento en esta agua que usted dice, esta porosidad? ¿O derechamente aquí hubo un problema, no se permeabilizó como tenía que hacerse esto? ¿Qué pasó? Mira, ¿O qué está es pasando, lamentable en el lo que te voy a decir, Francesco, pero yo creo que si hay que ponerle un título a este invierno es falta de estudios de base. Ya, yo creo que los estudios ingenieriles en Chile sí tienen un buen estándar en sus diferentes componentes, antisísmico, calidad, materiales, ingenieros calculistas y todo. Pero estos problemas son lamentablemente de estudios de base que aún lo que hemos visto en los otros casos, los socavones, pero, profe, etcétera, para aquí entender tenemos más, un nuevo problema de estudios de base. Pero para entenderlo mejor, porque estudio de base, que es la parte más científica, no cabe duda que siempre se tiene que hacer y de alta calidad. Pero yo le pregunto más bien, entendiendo que, para que nos demos cuenta, ¿no significa aquí que hay algo que nos vino a sorprender, que no lo esperábamos, no lo anticipábamos? ¿O derechamente quizás cometimos un error, la empresa, la constructora, no tengo idea, y eso está generando que entre agua? O sea que esto iba a pasar de todas formas. ¿Cómo analiza usted el hecho puntual de lo que estamos viendo ahora? Mira, yo claro, cuando me refiero a los estudios de base, nosotros decimos estudios de base geológico, esto está en una problemática geológica que es dentro de la hidrogeología y es la dinámica de la cuenca de Santiago. Yo creo que aquí es un problema de presión hidráulica, de estimación en el estudio de base, y un problema también del nivel de agua, dónde estaba y cómo es la dinámica. ¿Pero es porque se subestimó eso? Mira, tendríamos que entrar a los papeles de estudios, si se hizo o no se hizo, lo desconozco hoy día, y hasta dónde lo solicita la legislación. Aquí volvemos como al mismo problema de los socavones que han ocurrido, de que a veces se solicita, otras veces se solicita, y la legislación vinculante. Claro. Sí. Entonces, claramente, si la legislación lo vincula o no lo vincula, yo veo que hay un error en el estudio de la estimación del nivel de agua, Pero si se hizo o no se hizo, ¿ya? Si no se hizo, es más complejo, y si se hizo, hay un error de que está mal estimada la dinámica del nivel de agua, Ya, por eso del le nivel pregunto. freático de las aguas que están en el sustrato y que están circulando. Y obvio con las precipitaciones que aumentó, pero no pueden decir, oye, hace 10 años que no llovía en Santiago. Ojo, eso es un estudio de la dinámica de la cuenca, cómo se ha comportado los últimos 30, los últimos 50 años, cómo está, y esos estudios sí se pueden realizar. Entonces, probablemente, si se hicieron los estudios, se subestimó el agua que podría alcanzar, por ejemplo, esa napa subterránea, porque aquí no es que la naturaleza nos sorprendió y justo al lado de la construcción de este túnel ahora apareció una napa. No es así, eso siempre existió, siempre estuvo. Es exactamente, lo dijiste muy bien, Priscila. Eso es falta de estudio de estimación del nivel de agua y se pueden tomar medidas. De hecho, la minería esto lo hace todos los días, la minería subterránea que Chile Pero se es toman líder medidas en la esto. construcción, no después cuando ya está el túnel hecho. Ah, claro, se hace antes. De hecho, existen metodologías que se llaman cortina de pozo, que hacen sondaje y hacen bombeo, y lo que hacen es bajar el nivel de agua por donde va el túnel de extracción de minería. Eso se hace. En una ciudad es mucho más complejo poder realizarlo, y aquí lo que se pueden hacer son drenes, digamos, para canalizar, también con bomba, que es lo que están tratando de hacer ahora con estos tubos PVC, por donde está brotando el agua. Están tratando de drenarla, conducirla, canalizarla, y aquí viene la pregunta hacia dónde está yendo también para no generar el problema más abajo. Claro. O sea, aquí está claro, sí, el nivel de agua hace 5 o 7 años atrás estaba mucho más bajo, ahora con las precipitaciones se alimentó, aumentó, Sí, por eso partió con tenemos las el agua inundaciones de brotando por el junio. techo, por las laderas, por el suelo, que eso es realmente impresionante. Aumentó la presión de poro, la presión hidráulica aumentó, y ahí es donde entran los drenes. Entonces, todas estas medidas se toman previo a la construcción. Aquí, claro, nosotros hacemos el tipo de estudio, esta es la problemática, y el ingeniero ve cómo lo soluciona. Y yo lo veo bastante complejo. Sin duda. No, sin duda. Y por lo mismo queremos ir a terreno con Ana María, porque nos puede mostrar más, nos puede indicar más de lo que está ocurriendo allí para justamente avanzar en lo que usted dice, que se ve muy difícil. Ana María.
Sí, era lo que yo les decía. Ves que están 2 pistas habilitadas hasta las 10:30 de la mañana, corrijo, porque antes dije 10. Hasta las 10:30 hay un poquito menos de taco, porque efectivamente hay 2 pistas habilitadas, mientras que en la pista izquierda se están realizando los trabajos más duros, más arduos, ¿no? Las máquinas que están picando, los tubos azules de PVC que están instalados. Lo que impresiona, Francesco, yo te digo que estoy en terreno, lo que más impresiona es la humedad también que se ve en las paredes, en el techo, en el piso mismo, por supuesto, en el pavimento. Impresiona muchísimo la humedad, porque tú puedes ver cómo están las máquinas trabajando, picando, los tubos también canalizando el agua. El agua no ha aumentado, es verdad eso, el agua no ha aumentado. Yo que estoy aquí en terreno lo puedo ver, pero la humedad es impresionante, como abarca buena parte de esta autopista de Abo. Sí. Ahora, lo otro que decían las personas, que estaban también de acuerdo con lo que decía el alcalde. ¿Por qué? Porque no entienden por qué no se cierra el túnel definitivamente. Nosotros, ustedes saben que hemos querido conversar con las personas de la autopista de Abo en el programa, pero no hemos tenido éxito tampoco para poder hacerle esta pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, no cierran el túnel definitivamente? Porque ayer, por ejemplo, me decía una vecina que tenía que ir de Providencia, sale a las 6 de la tarde de Providencia, de Locampino en Quilicura, y el taco comenzaba en Guanaco. Nunca avanzó, y en ese trayecto que las personas se demoran generalmente 30 minutos, se demoró 1 hora 15. Entonces, claro, sigue estando habilitado, pero el taco es muchísimo. Bueno, acá vamos avanzando lento, 30 kilómetros por hora es lo que se puede. Y en unos metros más te aviso cuando lleguemos a la máquina y a los tubos y a toda esa parte que está mucho más complicado cerca de la salida 2, Priscila. Esa es la realidad, por la que se vive ya todos los días. Y por suerte tenemos nosotros la posibilidad de conversar con el profe Cristian Salazar, que nos explica a qué se deben los trabajos, a qué responden esos tubos azules que estamos viendo durante el trabajo, y con el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, porque, alcalde, nosotros hemos pedido una entrevista insistentemente para transparentar y para la tranquilidad de los usuarios, para saber si efectivamente qué se está haciendo, con qué se encontraron, cómo se va a solucionar esta situación. Pero usted ha tenido la posibilidad de conversar con alguien de la autopista, porque al final la gente que vive en su comuna son los más afectados, pues. Ciertamente, y a mí me irrita sobremanera, porque lo que estamos viendo hoy, por el problema que existe, no tendrían que mantener abierto si existiera una vía alternativa a esa construcción. En el 2013 yo planteé que a este túnel debía existir una vía alternativa no tarifada para que la gente no tuviera que pagar. Hoy me dan la razón, 10 años después, cuando, producto de una situación excepcional, claro, el túnel tiene que mantenerse abierto pese al riesgo para los vecinos y para los usuarios, porque no hay otra vía alternativa que pueda canalizar. Y no cambia la tarifa, alcalde, ¿eh? Que lo usa. Se sigue cobrando lo mismo. Ciertamente. Y por otro lado, es preocupante que yo no me haya podido aún reunir con la gente del MOB y de concesiones, pero sí ya me haya reunido con Américo Vespucio Oriente, porque Américo Vespucio Oriente me pidió una ley del lobby y estuvimos más de 2 horas y media analizando lo que querían hacer, lo que suponían que era, qué tiempo iban a tardar en resolverlo, y esa información me la dan los privados que mal hacen un trabajo, pero todavía no tengo la información de quienes debieron haber velado, como dice el profesor, por controlar si el diseño de la autopista estaba bien hecho, si la construcción que hizo la constructora que lo hizo bien o lo hizo mal, pero de todas maneras el MOB tiene una responsabilidad básica en la fiscalización que debió haberse hecho para que esto no resultara. Oiga, alcalde. Sí, dime. Alcalde, ¿y qué le dicen los vecinos? Que le sigan cobrando lo mismo y transitar a menos de 30 kilómetros por hora y además demorarse el triple. Estamos antes de las 10 de la noche y lo que me dicen no se puede decir esto, porque la forma en que se refieren al Estado de Chile y a los privados que construyeron esto son irreproducibles los adjetivos que se tienen. Y no es para menos. Sí, lo que requieren es información fidedigna
para saber cuánto tiempo van a estar en esta situación, para planificar sus vidas. Pero si esto altera absolutamente. la tranquilidad de las personas, les cobran por eso. No se debiera cobrar a la velocidad que va, No, Sí. claro que no. porque no es No el cumple el servicio servicio. que se prometió, no es el servicio. Sí, al final, Por lo aquí tanto- nosotros lo que decimos, alcalde, siempre es que la ciudadanía en general lo que necesita son certezas, saber cuándo se va a Eso es. solucionar esto, qué trabajo se está haciendo. Oye, si voy a pagar por este servicio ya, que va a estar listo en una semana más, me quedo tranquilo, lo volveré a usar otra semana. Y probablemente una persona que trabaja, no sé, en una pyme y tiene que trasladar de un punto a otro, lo va a considerar. Ah, no, las entregas las voy a hacer a partir de la próxima semana o del próximo mes. Pero resulta que no nos da ni una certeza. Y también, al momento de ver las filtraciones, ahí el profe Cristian Salazar me puede ayudar, lo primero que uno piensa, si esto está filtrando y lleva tanto tiempo, oye, no es tan descabellado pensar que aquí se pueden generar daño en la estructura. O sea, ya hemos visto que hay socavones, incluso en las mismas autopistas han tenido algunos inconvenientes, pero resulta que aquí nadie me da la certeza de que estoy transitando por una vía segura y además que es un túnel que está a muchos metros de profundidad, Cristian. ¿Cómo lo ves tú? Sí, de hecho, eso ahí, lo que comentaba el alcalde Cuadrado, si pudiera comentar más, si le dieron algún tipo de diagnóstico, si le No, no le dijeron comentaron nada. desde ABO, ya, en las 2 horas de la reunión de lobby que le comentaron si ellos a qué veían el problema, etcétera. Claro, hoy día, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Es canalizar el agua, de tratar de conducir estos drenes para canalizar y sacarlo para que no interfiera en la población. El Cristian, problema está más atrás. Pero la estructura en sí, con tanta agua, porque además vemos agua que lleva sedimentos, es agua con arena, no sabemos qué tipo de sedimento es, puede ser de la misma estructura. ¿Puede ser que esté generando un daño en la estructura con tanta filtración? De hecho ya lo ha generado debilidad, está aumentando la presión. De hecho, la misma salida de agua significó un aumento de la presión. Ayer lo Si veíamos está arrastrando también. sedimento, significa que está debilitando también el sustrato. Aquí sí debe haber un monitoreo no tan solo visual, sino que también instrumental. Por cada milímetro aquí es importante si ha cedido en alguna parte. Mira, digamos desde el punto de vista ingenieril, no debería colapsar, ¿ya? No debería colapsar. Esto está construido desde un punto de vista antisísmico, con hormigón armado, no debería. Sí, se pueden producir daños menores, tanto en un sismo como en este tipo de problemáticas hidráulicas, pero ya el arrastre de sedimentos sí está generando una debilidad. Es lejana la posibilidad de que pueda colapsar, digamos, el túnel en varios puntos. Daños menores de colapso, eso es un escenario más probable. Y aquí la recomendación es de que, además de un monitoreo visual, que eso sí estoy seguro que ABO está monitoreando, patrullando, de hecho los mismos trabajadores que están en los diferentes puntos son inspectores reales que están viendo cómo está el nivel de daño y veo que están tratando de sellar. Pero realmente el problema es complejo. Yo en la mañana hablaba con un colega hidrogeólogo especialista en estos temas y todo esto debería quedar solucionado ante la construcción, y coincidíamos con mi colega que el principal problema de base estaría apuntando la subestimación del nivel de agua y la presión hidráulica que se iba a ejercer sobre el túnel. Ahí estuvo, y ojo, la empresa A o la empresa B en esta obra o en otra presenta sus estudios que son válidos. Cristian. Pero aquí hay una normativa y hay una revisión que debe validar, y ahí se permite construir. El tema no está sencillo, está solucionable, y yo coincido con el alcalde que aquí deberían haber reportes para asegurar de que el lugar es seguro del libre tránsito de las personas. Cristian, es que ese es el y ahí punto. poder habilitarlo. Ese es el punto, transitar por una vía segura, porque si nos vamos a tener que acostumbrar a que de vez en cuando vamos a tener agua en la ruta, o sea, también nos vamos a tener que acostumbrar a ver los accidentes que veíamos la otra vez en imágenes de las cámaras de seguridad, porque aquí no es un tema de que se estaba transitando a un exceso de velocidad, es porque la ruta estaba mojada, y nosotros sabemos que además el cuerpo, el organismo responde de otra forma ya si es que vamos a 50 kilómetros por hora. Mira, por ejemplo, quiero aprovechar aquí al doctor Ugarte. Un choque a 50 kilómetros por hora, doctor, perdiendo el control del vehículo, ¿equivale a caer de qué piso de un edificio? No, el impacto que tenemos nos cuesta hacernos a la idea, pero la energía cinética mientras aumentamos la velocidad es cada vez mayor.
depende también de la masa del vehículo en el que vamos. Si vamos en un vehículo de bajas toneladas, el impacto en energía cinética es menor, y si es un bus, es un camión, es mayor. Por lo tanto, si uno ve la estructura del mismo vehículo a 50 kilómetros por hora, sufre una deformación de estructuras que son de metal muy importante. Si carece de elementos de protección activos como un airbag, en fin, ese impacto llega directo sobre el cuerpo y puede producir fracturas no solo de clavículas por el cinturón de seguridad, sino también en el esternón y también en daño en los grandes vasos, y puede ser muy grande. En general, sobre 50 kilómetros por hora ya tenemos riesgo para la vida de las personas en un impacto frontal, por ejemplo, contra un muro, contra un vehículo detenido, por ejemplo. Sí, y es importante eso porque resulta que esto no tiene que ver con reducir la velocidad en esa zona. Ya habla el doctor de lo que puede pasar si hay un accidente solo a 50 kilómetros por hora. ¿Sabe que Ana María Silva está transitando por la ruta y resulta que se encontró recién con estos tubos? Nos va a contar cómo van esos trabajos, con qué se encontró, qué vio, pero al regreso de un corte. Me puse complicado. Ya, pues llevemos esta. Ya llévele la cajita, llévele la cajita. Con canela. Sí. Oye, doctor, bueno, estamos viendo lo que está pasando también en la autopista. Esta es la autopista Vespucio Oriente 1. Y está Ana María ahí en terreno y estuvo recién, decías tú, Pri, mirando ahí qué pasa con estas tuberías, el trabajo que se está realizando. Ana María, tomamos contacto contigo. Sí, yo les decía que a partir de ahora, de las 10:30, ya hay una sola pista, entonces tomen precauciones los que tienen que ir los que tienen que conectar de Huechuraba, por ejemplo, hacia el sector oriente, porque van a encontrarse con un poquito más de taco eventualmente. ¿Por qué? Porque siguen los trabajos, están las máquinas desplegadas, picando también, hay escombros en estas vías que están bloqueadas para los conductores y, bueno, mucha humedad, Francesco. Yo creo que eso es lo que te contaba, que me encontré con muchísima humedad. Ahí tú estás viendo un video que hicimos como desde la ventana también, que se ve al costado un poco más cerca la humedad que yo te decía en las paredes, digamos, de la autopista, y también estos tubos azules que a mí lo que me decían es que están haciendo la pega de reconducir el agua, de que no hayan estas lagunas, como decía el doctor también más temprano. Y bueno, las máquinas sí, he visto varias máquinas desplegadas que por lo menos ayer no estaban, pero sí mucho escombro, Francesco. Ana, ¿y qué sensación tienes tú al momento de pasar por ese sector en la autopista? Mira, era lo que yo les decía cuando entré, que pese a que no se vea la laguna como tal, porque deben estar haciendo una reconducción efectiva con esos tubos de PVC azules, porque hay menos agua, a mí lo que me impresiona e incluso me preocupa es la humedad tan evidente que se siente, que se ve, que demuestra, digamos, todo lo que es la autopista o la autovía, como le quieran llamar también, en el suelo, en las paredes. Es muchísima la humedad que hay, aunque no esté el agua flotando, aunque no esté el agua saliendo, ¿no? No, y además que, como tú dices, están haciendo trabajo, uno ve las personas trabajando, ve la maquinaria, ve el tubo, ve el agua. Entonces aquí tenemos dos problemas. Uno, el que describíamos antes, que tiene que ver con la baldosa húmeda, que puede generar algún problema, algún accidente, pero también la sensación de las personas que transitan por allí sin certezas claras por parte todavía de la autopista, que en un comunicado se nos dijo que hacían trabajos de limpieza y de investigación multidisciplinaria para resolver el problema, pero hasta ahí nos quedamos, ¿no? No hay mucha más información. Ahora, ojo, recuerden que la banda de rodaje del neumático, cuando hay una película de humedad, pierde adherencia con la superficie, y eso hace que en velocidad puedan haber ciertos desplazamientos en el momento de frenado. Esa canaleta que ustedes ven en la banda de rodaje pretende permitir la salida del agua y que no se forme una película que
que impida el roce para el momento del frenado. Sí. Pero una banda en mal estado podría generar un accidente estando en condiciones Y eso de... se agrega otro punto que nos enteramos ayer también con un ingeniero en tránsito, y te voy a sumar este antecedente a ti también, profe. Ayer conversábamos con Ariel López y nos decía que la inclinación de la autopista tiene 7 grados, ustedes me recuerdan, y debería haber sido hasta 3, que es lo permitido. Entonces, al momento de encontrarnos con una curva, además de tener agua, me encuentro con la inclinación del pavimento. En un ángulo mayor del permitido. Tal cual. Ya. Y eso que por supuesto también dificulta el tránsito de los Sin duda. vehículos. O puede ser incluso un obstáculo en donde se puede generar un accidente mayor. Yo no sé qué antecedentes tienes tú, Cristian. Claro, bueno, esto debería estar normado y a la vez fiscalizado en la misma entrega de obra, debería estar seguir al pie de la letra lo que dice la normativa del MOB para recepcionar la obra y darle el visto bueno de que puede estar al tránsito. Claro, mira, yo aquí el comentario principal que tengo, si bien hoy día esta medida, a pesar que sean un poco extraños estos tubos azules, están tratando de canalizar el agua para evitar el aposamiento, la concentración de agua en el pavimento, es una remediación transitoria. Espero que no se esté esperando, porque este nivel freático donde han disminuido las lluvias, a pesar de que hoy día esté lloviendo en Santiago, debería ir bajando el nivel de agua, por lo tanto la presión hidráulica hacia el túnel debería estar disminuyendo. Y aunque no hagan nada, esto en las próximas semanas o pocos meses naturalmente debería bajar el nivel de agua y no tener este tipo de problemas. Espero que no vayan en esa ruta. De seguro van a aplicar algún tipo de sello donde se han formado estos brotes de agua, pero tienen un límite. Entonces aquí yo creo de que sí hay que hacer una revisión completa de cómo está, insisto, el nivel de agua, cómo es la dinámica del agua subterránea en toda esta zona, está al lado del río, son las zonas más complejas. Cristian. Y sí aquí hay que hacer un estudio exhaustivo, porque sí podrían haber bombas de aguas externas para disminuir la presión. Se usa en minería para evitar que el agua llegue a la zona del túnel. Sí. Eso se podría remediar, se podría trabajar. Cristian, el tema es que nosotros no vamos a tener la certeza en un 100%, sobre todo si no nos entregan la información de forma transparente, también para el alcalde Cuadrado, que ha insistido en que le entreguen esos informes, porque resulta que vamos a avanzar en los meses, y ya acercándonos a los meses de verano, probablemente ya naturalmente la napa subterránea deje de tener agua, pero no va a ser precisamente por los trabajos que están realizando. Entonces, por eso es importante saber si efectivamente se está haciendo un trabajo, o a lo mejor es una medida parche esperando que mejoren las condiciones, porque eso también podría ocurrir. Claro, naturalmente el nivel de agua, el nivel freático debería bajar y también la presión hidráulica debería disminuir, donde van a haber menos precipitaciones y ya siempre hay una búsqueda de equilibrio en la naturaleza. Aquí mi recomendación al alcalde u otra autoridad que esté bien involucrada en el tema es pedir informes de modelamiento hidrogeológico, de entendimiento de cómo es la dinámica de la cuenca X años hacia atrás, y cómo se comporta todo este acuífero y la cuenca del Mapocho en este caso, y que la empresa presente las soluciones científicas de cómo evitar que vuelva a ocurrir. O sea, aquí no hay que echarle a la naturaleza de que no llovía hace 15, 20 años de esta forma o cosas por el estilo. Esto es parte de la dinámica, incluso que ocurra cada... Sí, claro, incluso aunque ocurra cada 50 años algo, es parte de la dinámica natural que tiene un entorno. Es que ese es el punto. Más allá de si tenemos un año más o menos lluvioso, tenemos que considerar que ha pasado hace más décadas. Imagínate, hace medio siglo, porque la naturaleza, y lo hemos dicho insistentemente, tiene buena memoria. Y sobre todo porque además, y eso te quería preguntar, la Michelle la otra vez nos decía que se viene la época de deshielo. Y claro, nosotros podemos ver en superficie el río que trae más agüita, pero ¿esos deshielos también afectan las napas subterráneas? De hecho, claro, las alimentan los acuíferos, que también es muy bueno para nosotros. O sea, hay agua disponible para el riego, agua potable, etcétera. Y de hecho, debería ser también un invierno altiplánico mucho más lluvioso. Y el invierno altiplánico llega hasta la latitud más o menos de Talca, hasta la laguna del Maule. De hecho, yo cuando estaba en terreno en enero, febrero, en el alto cajón del Maipo, Lo Valdés hacia arriba,
me tocan lluvia, hay cortes de camino y esto también aumenta los cauces de agua sumado con los hielos. Entonces debería esperarse en este verano niveles de agua, cauces de los ríos mucho mayores a lo acostumbrado, y esto alimenta los cauces subterráneos de agua. Y pensando en lo que están haciendo ahora, como usted dice, una medida para sacar el agua de allí. Estamos hablando finalmente del agua en la parte final, que sería el mismo túnel. Pero esto no significa bajo ninguna circunstancia que logremos disminuir el agua que está traspasando de un lugar a otro. Es decir, cuando usted mencionaba que esto puede generar en la infraestructura, porque la gente está preocupada de si esto se vaya a caer o no, que se siga debilitando independiente estemos retirando el agua de la superficie del túnel. Claro, lo que se está evitando hoy día es canalizar, para que no esté aposado en toda en toda la losa, para que no se apose, la están canalizando. Y por otro lado, claro, este túnel está metido literalmente dentro del nivel freático y claro, mira, existen medidas de que hay pozos de bombeo exteriores para bajar el nivel de agua. Ocurre como una especie de pirámide invertida. Tú colocas, por ejemplo, aquí está el túnel donde está mi cabeza, por el lado colocas estas bombas de agua, se hace un sondaje, se comienza a bombear el agua para bajar este nivel. Eso en una ciudad es muy complejo hacerlo, entonces se hacen otras medidas como drenes subhorizontales de drenaje para evitar que el agua, la mayor concentración de agua, la presión hidráulica, disminuirla mientras se acerca al túnel. Puede tener humedad y cosas por el estilo. Ahora, lo que no puede desmentir el responsable o quien esté a cargo de esta obra, para no responsabilizar con nombre y apellido en un buen sentido, no creo que haya una mala fe, un mal acto, sino que hay un error. Tienen que evitar que la presión de agua llegue cercana al túnel. Ese es el objetivo que se tienen que plantear como una solución definitiva. Y eso sí se puede hacer. Eso lo debería estar diciendo la autoridad y en mi opinión la autoridad política también, no solamente la empresa, sino alguien diciéndonos justamente eso, que estamos investigando eso para que no ocurra esto otro, lo que usted lo está diciendo recién, pero no como estimado. Ese es el problema, el se Estado generan más valida, dudas el que Estado certeza. revisa, claro, el Estado aquí tiene que revisar y validar, la empresa, quien haya construido, quien tenga la administración hoy día propone, y el Estado debe velar por el cumplimiento de una normativa. Y ojo, o sea, si bien la normativa tiene un límite, también hay canales para que se pueda pedir en base a los antecedentes que se tienen hoy día. Si hoy día esto no está regulado, que desconozco esa parte, sí un alcalde o el mismo Estado puede pedir estudios complementarios. Eso sí se puede. Sí. Mira, tenemos un WhatsApp que tiene que ver con una pregunta, a ver si nos ayuda Cristian. Hola, paso todos los días por esa autopista y el agua que corre es mucha. ¿Creen que podría haber un deslizamiento de tierra? Viole de Huechuraba. Y resulta que esta es la pregunta que se hacen muchas personas. Cristian, ¿qué le podrías decir tú? Mira, deslizamiento de terrenos mayores es un escenario muy poco probable, ya por el tipo de estructura que se estila. O sea, que estamos pensando que estos túneles en términos de peso están sosteniendo toneladas de material sumado con el agua. Tienen un punto de resistencia, eso debe estar calculado. Desprendimientos menores es un escenario más probable, porque ya se ha debilitado estructura, o sea, por donde ha brotado el agua son literalmente fisuras en donde se ha debilitado, y si ya dicen que el agua está saliendo con arena y material sedimentario, sí ya genera una debilidad, eso nadie lo puede desmentir, y un escenario más probable es que hayan deslizamientos menores. Sí, yo no sé si tenemos a mano la imagen de lo que pasaba ayer, del agua que brotaba desde una de las pistas, porque resulta que una de las cosas que... Mira, aquí está justo la imagen. Resulta que una de las cosas que uno, con lo que ha aprendido en el último tiempo, puede pensar que abajo el terreno se está socavando, si es que el agua sale con esa fuerza. ¿Cómo lo ves tú, Cristian? Eso es claramente una debilidad, es una fisura, buscó el camino fácil, el agua sale con partículas sedimentarias, eso significa que está abriéndose más espacio y puede seguir abriendo, y eso es una debilidad en concreto. Y eso debe no tan solo ser monitoreado visualmente, debe ser medido instrumentalmente también para tener la radiografía interna de lo que está pasando alrededor del túnel. Que esté brotando el agua debajo significa que está completamente saturada, no es solamente percolación del agua superficial hacia la napa, significa que ahí están dentro de la napa subterránea, dentro, bajo el nivel freático, dentro de donde circula el agua subterránea. De hecho, eso lo sabe con una presión hidráulica y en los modelos iniciales se sabía que se estaba en ese nivel. Claro, entonces uno supone, Cristian, que después que ocurriera esto, cómo brota el agua desde una de las pistas, me imagino que además de cortar el agua, que no siga saliendo, hay que hacer un estudio sobre cómo está el terreno debajo de eso.
Debe monitorearse para saber si ha tenido debilidades, dónde están y cómo se pueden remediar. O sea, aquí lo primero es canalizar el agua. Una segunda medida a largo plazo para que no vuelva a ocurrir es disminuir esa presión de agua que llega hacia el túnel con bombeo exterior, con diferentes metodologías que se pueden aplicar. Y en una tercera instancia, el daño estructural, si es que ha tenido o no ha tenido, ya sea menores o mayores, y remediarlos ingenierilmente. Bueno, después de todo lo que nos acaba de señalar el profe Salazar, alcalde, Anita María también, por supuesto. Carlos Cuadrado, alcalde, oiga, yo no sé si usted había visto la imagen que mostrábamos recién que pidió la PRI, porque básicamente, claro, nos damos cuenta que está todo saturado de agua y que la presión hidráulica provoca el chorro ahí, se ve clarísimo en esa imagen que tenemos en pantalla. Usted decía recién que estaba irritado. ¿Cómo está ahora? Perdón, no te escuché bien. Usted decía recién, comenzando esta entrevista, que le irritaba la situación por la poca respuesta a la autopista. Y con estos pero después de antecedentes. escuchar todos estos antecedentes, ¿cómo lo ve? ¿Cómo se siente ahora? Peor, pero quería complementar lo que decía Cristian, porque en las conversas que tuve con Abo, ellos hacían más o menos el mismo diagnóstico que hace él. Por lo tanto, visualizaban que había una filtración en el Mapocho, producto de algo que mal funcionó en la impermeabilización y que se suponen ellos que fueron en los gaviones cuando se hace mantenimiento o se han hecho obras en el Mapocho de limpieza, se ha roto algunos sellos que estaban y tal cual lo dice el profesor, estaban viendo cómo bombear el agua para bajar la presión y cómo canalizarla para que no siga ejerciendo fuerza sobre la estructura. Y eso ciertamente es concordante con lo que dice el profesor en términos de que capaz que no haya un colapso, pero ahí hay que sumar lo que dice el profesor Ugarte y que hemos visto varias veces en televisión, que hay tontitos que tiran una piedra desde una pasarela y el hecho de que el auto vaya a exceso de velocidad o a 100 kilómetros por hora impacta y daña irremediablemente a quien conduce. Si no hay un colapso total, como es lo más probable, puede haber un debilitamiento del sello del concreto y basta que caiga un pedacito para que sea un proyectil que entra a 100 kilómetros por hora en el cuerpo de alguien. Y en ese sentido yo creo que el daño mayor que existe hoy es lo que tú planteabas, o que la misma Priscila, que es el daño a la fe pública. Sí. Porque la gente paga y confía que va a circular y no le va a pasar nada en un lugar protegido. Claro. Y el hecho de que pase esto, ahora la gente siente que es peligroso y que no se puede confiar en una obra como esta. Y no me cabe la menor duda, porque conozco a la ministra y conozco a Sánchez, que es el de concesiones, que va a haber necesariamente compensaciones y multas, compensaciones a los usuarios y multas a la concesionaria por incumplimiento de contrato y de normativa y de todo eso. Alcalde, no puede ser. Es que yo me imagino que ese es un desde, el tema de las compensaciones, pero resulta que esto se vuelve una situación más grave todavía, porque resulta que nosotros veíamos videos de vehículos que chocaban en esa zona, producto del agua, porque no es solamente agua, también con sedimento. Entonces, si en algún minuto no logran impermeabilizar completamente la autopista o el túnel, resulta que vamos a tener que acostumbrarnos a manejar con agua ahí y eso se transforma en un obstáculo. Entonces, en ese punto tenemos que ponernos súper firme, alcalde, porque resulta que es probable que eso ocurra. Es que el duro he sido yo que he peleado esto. ¿Dónde han estado los diputados? ¿Ustedes han escuchado a algún diputado hablar de esto? Nadie. Entonces, claro, si no salimos nosotros, porque a mí me tocó, yo tengo un escarabajo, que es un auto que no va muy rápido, iba a dejar a mi hijo a un cumpleaños, se me pasa la salida 1, doblo para alcanzar a meterme y el auto se me ronció. Sí. Y ahí dije, pucha, esta tontera es peligrosa, pero lo dejé pasar y al día siguiente, cuando iba a una reunión con el conductor mío, empezamos a comentar esto e inmediatamente fueron los equipos de prensa míos a grabar y hicimos la nota.
pero ni ABO se pronunciaba frente a que, y mira, y los otros que no se han pronunciado nunca es el señor Molina. El señor Molina, que permanentemente cuando hay una encerrona alega que las concesionarias solo se preocupan de la seguridad vial y no se preocupan de la seguridad otra, porque eso lo tiene que hacer Carabineros. ¿Qué señor Molina? Es que me perdí un poco, alcalde. De COPSA. De la asociación la Asociación de Autopistas de Chile. Entonces, cada vez que hay una encerrona, se le entrevista al señor Molina y el señor Molina señala que, perdón, eso no es tema nuestro tema es la seguridad vial. Pero este tema que es su tema no se ha pronunciado. Y no se ha pronunciado, entonces hay que ser duro y ustedes hacen dureza al mostrar en imágenes lo que toda la gente ve y por lo cual siente temor, por un lado, nos faltan certezas, y por otro lado sienten que lo están estafando porque no es el servicio que se les prometió cuando decidieron pagar. Porque yo entendemos a lo que usted va y tiene razón a la hora de decir que todos los involucrados, todas las partes debieran tener algún mensaje a la ciudadanía, algún nivel. Porque no puede ser que nosotros a través de, por ejemplo, el profe Salazar u otros expertos vayamos entendiendo un problema que nos tienen que explicar también justamente las personas a cargo. Pero usted decía recién que confía en la ministra Jessica López, que confía en el área de concesiones, pero tampoco hemos visto al gobierno, y no estoy hablando necesariamente de la ministra, pero puede ser el Ceremi, no tengo idea, o alguien encargado de la región metropolitana, que también nos dé alguna certeza de la exigencia que se le está haciendo a la empresa o a nivel de contrato que se puede hacer. Básicamente, ustedes son expertos, pero no tenemos esa respuesta. Entonces creo que el gobierno también debiera tener una posición aquí. Yo confío que con el tiempo que ha pasado, el gobierno tiene todos los antecedentes necesarios para que pronto empiece a informar en la amplitud que requiere los ciudadanos. Es decir, yo no puedo hablar del yo creo, yo pienso, me parece, me dijeron. Hay que hablar sobre datos duros cuando uno es autoridad pública. Por lo mismo. Y lo duro es lo que han hecho en estos días seguramente para saber por dónde filtra, el motivo de la filtración, si es un daño estructural, si es un tema de materiales y finalmente cuáles son las soluciones para poder anunciarlas. Esa secuencia lógica debe haber tenido un tiempo de análisis y ya es tiempo que empiecen a hacer vocerías y aplicarle a la gente. Porque no nos podemos acostumbrar no nos podemos acostumbrar a un país que frente a problemas que van a haber siempre, no se nos entreguen ciertas certezas o guías de cómo van a venir los próximos días. Es básicamente lo mismo que pasó con los socavones en Reñaca y la región de Valparaíso. ¿En qué sentido? Que tenemos un grupo de afectados, termino, alcalde, tenemos un grupo de afectados que no sabe qué va a pasar. No tiene ninguna idea básicamente cómo, al correr de los días, y estoy hablando ya hace varias semanas, no tenía mucha idea de qué pasaba. Y aquí un poco lo mismo, ¿no? Las personas siguen utilizando la ruta porque es la única que hay, te siguen cobrando lo mismo, no hay mucha información, uno ve que está completamente comprometido el túnel con personas trabajando. La misma Anita nos decía recién, nuestra reportera, que genera duda, incertidumbre el pasar por ahí. De hecho, deme un segundo, alcalde, volvamos con Ana María Silva, que sigue recorriendo esta autopista y nos va a dar cuenta de los trabajos y las sensaciones que se están viviendo en el lugar. Anita. Sí, eso que tú decías, Francesco, de las sensaciones es justamente lo que nos decían algunos vecinos, los que se dan cuenta también de cuando el agua se seca. ¿Qué pasa cuando el agua se seca? Porque es agua sucia con tierra y se forma esta capa de polvo y tierra que además hacen que no se vean las líneas de demarcación de las vías. Entonces las personas dicen que allí hay muchos conductores que superan la velocidad también y eso hace que sea mucho más peligroso también porque la vía finalmente está sucia, las curvas ustedes saben que son pronunciadas, hay que tomarlas con muchísima precaución en cualquier vía, autopista, autovía, lo que sea, pero con estas pistas o esta vía mojada, húmeda y con barro,
también se hace muy difícil. Sí. Lo otro que decían, Francesco, algunas mujeres que conversaron con nosotros durante la mañana, que van a hacer las labores como de llevar a los niños al colegio, volver, que tienen que pasar por allí varias veces. Me decía una persona, mira, me dolía la guata al pagar porque estaba parada bajo del Producía pórtico, rabia. decía ella, y a esa hora costaba casi 1.000 pesos. Casi Sí. 1.000 pesos el trayecto, La pasada. decía ella. Entonces, claro, Mira, siguen pasando, Ana. claro, porque ellos no tienen pórtico, pero ellos cobran sus 400 pesos por Ana, kilómetro. es que Escucha. sabes que conversando con el alcalde Carlos Cuadrado, y lo dijo en algún minuto alcalde, y encuentro que toda la razón, porque finalmente uno espera que el servicio que se nos dé es que sea expedito, que tenga todas las medidas de seguridad, pero resulta que no estamos recibiendo el servicio que se nos prometió y seguimos pagando, entonces esto es una estafa y la gente se siente estafada. ¿O no, alcalde? Y yo lo reitero, esto es una estafa y es un daño muy grave a la fe pública. Por lo tanto, las multas que se deben cobrar y las compensaciones que se deben hacer deben ser ejemplares, porque este tipo de situaciones no se da en la Costanera Norte. Claro. Y la Costanera Norte va bajo el Mapocho en toda su extensión o en gran parte de su tramo. Sí. Y por lo tanto, cuando se hacen las cosas, se hacen chapuzas, se hacen demostrar internacionalmente que Chile funciona a medias, no puede salirle gratis a Américo Vespucio Oriente. Pero, Y lo primero que debiera hacerse, insisto, es para que no se desprenda algo de un vehículo que va y lo impacte. No, estamos de acuerdo. Para que no vaya a haber un accidente porque Pero, el que va alcalde, adelante va mirando para el lado y hay un Y el que choque. va adelante Lo que frena. debieran hacer es cerrar todo, apúrense en resolverlo y luego cuando estamos seguros que todo está bien, se abre a uso sin dejar de cobrar las multas y las compensaciones a los Tal ciudadanos. cual. Nosotros fuimos a CERNAC a denunciar esto. Sí, Bien. vamos a ver entonces lo que queda todo eso, alcalde, y vamos a seguir muy atentos a los trabajos que se realicen. Ojalá que en algún minuto nos transparenten para saber con qué se encontraron, qué estudios se están realizando y cuáles son los trabajos definitivos, porque resulta que es una tremenda infraestructura vial que afectó a tantos vecinos durante su construcción, que era la tremenda esperanza para Claro. poder acortar los tramos y finalmente se ha transformado hasta ahora en un cacho. Muchas gracias, alcalde. que le vaya Muchas bien. gracias a ti, un saludo a Repe, que le deben doler los ojos, como tiene un orzuelo, le deben doler los ojos de ver esto, y un gran saludo para usted y muchas gracias por mostrar lo que en otros países sería un escándalo notable y donde el Estado defendería a los ciudadanos en lugar de simpatizar a veces como uno siente con las concesionarias. Hoy sí, nosotros tenemos mucha paciencia. Muchas gracias, que esté muy bien, alcalde. Y también quiero agradecerle al profe Cristian Salazar por explicarnos siempre con todos sus conocimientos y aprendemos tanto. Gracias, Cristian. Un abrazo.